Hola chicas y chicos, el día de hoy vamos a platicar sobre los problemas que ustedes me han mencionado, que han identificado al leer, al hablar, al escribir. Nos vamos a enfocar, y bueno, basando en las notas que tomé sobre lo que ustedes mencionan, en los problemas al escribir y al leer. Esto deriva de los vicios que tenemos al hablar, vicios del lenguaje. Hay tantos vicios del lenguaje que hasta los vamos a ir enumerando. Esto va a ser muy rápido, muy breve. Ya si ustedes tienen dudas o quieren que vayamos a ahondar más en cada uno de los temas, ya lo vemos de manera más particular. Uno, barbarismos. Los barbarismos vienen de los griegos. Los griegos se consideraban una cultura de alto nivel, muy refinada, y por lo tanto se burlaban de algunos pueblos que ellos consideraban pues que no estaban a la altura. Por ejemplo, el lenguaje de los persas. Ellos decían que su lenguaje era tan simplón que nada más decían bar. Y de ahí vienen los barbarismos. Los errores, las incorrecciones que cometemos al hablar. ¿De qué hablo? Todavía los barbarismos se subdividen en extranjerismos y en salvajismos. ¿Qué son los salvajismos? Cuando, por ejemplo, usamos palabras que ni existen, que las estamos inventando y que no nos damos cuenta y las estamos utilizando todos los días. El ejemplo número 1, y es el que quiero que por favor erradiquen en todo momento: aiga, del verbo haber. La forma correcta es haya. Sin embargo, seguimos diciendo aiga. Y lo escuchamos en personas que están hablando ante el público, ante un medio de comunicación, y dicen aiga. Por favor, saquemos de nuestro vocabulario esa palabra. Otros ejemplos, cuando le agregamos letras a las palabras en donde no. Comiste, veniste, dijiste, cantaste, o en vez de decir nadie, decimos nadie. Son palabras que no existen y que las utilizamos. Palabras que no existen, que alguien las inventó porque se quiso hacer el chistoso, porque quiso una palabra muy que pegara bastante. Sospechosismo, expulsación, palabras que no existen, pero que sin embargo no nos damos cuenta y las utilizamos como si fueran términos correctos. Está bien que hablemos de pronto con este tipo de palabras, es divertido, puede ser chistoso, pero lo ideal es que sepamos identificarlas para que si estamos haciendo nuestro examen profesional o estamos en una entrevista de trabajo, podamos dejar de lado esas palabras y hablar de manera correcta. Así es que podemos seguir utilizando estas palabras chuscas, pero siempre y cuando pues estemos en un ambiente de confianza con nuestros amigos, que queramos hacer un chiste, adelante. Aquí lo importante es estar consciente de estos vicios. Decíamos, este vicio de los barbarismos que se divide en salvajismos. Otros salvajismos pues son las palabras muy mexicanas, neta, chido, güey, palabras que no existen pero que nosotros las utilizamos todos los días y hay que identificar que se tratan de errores y que hay que usarlas pues cuando tengamos la intención tal vez de hacer un chiste, de lucirnos, pero saber que son un error. Decíamos otro tipo de barbarismos, los extranjerismos, cuando usamos palabras de otro idioma y no nos damos cuenta. Por ejemplo, del inglés, el verbo check, verificar, revisar. Sin embargo, nosotros ya nos inventamos que es un verbo en español, que es checar, y hasta lo conjugamos. Yo checo, tú checas, lo voy a checar. Es un verbo que no existe en el español. Otro ejemplo, chat, conversar en inglés, y nosotros ya lo hicimos un verbo del español y decimos yo chateo, tú chateas, él chatea. Les digo, está bien que utilicemos estas palabras, finalmente es la forma más fácil de entendernos, pero lo ideal es que ustedes estén conscientes de que cuando quieran expresarse de manera correcta, sepan que esas palabras por ese momento las dejamos de lado. Ok, son los barbarismos, algunos ejemplos. Vamos con el siguiente vicio. Pobreza del lenguaje, y esto es lo que nos dificulta leer
y lo que nos dificulta escribir, porque usamos muy poquitas palabras. En el español existen aproximadamente 100,000 palabras y de esas 100,000 palabras nosotros solo queremos quedarnos con 500. Con 500 palabras queremos decirlo todo. Es el número de palabras que se calcula que un joven que ya está iniciando sus estudios profesionales utiliza. 500. Hay quien hasta menos, pero bueno, nosotros que ya estamos en el nivel superior, más o menos en promedio se ha calculado que un joven ya en la universidad usa 500 palabras. Son muy poquitas palabras y la forma en que nosotros podemos enriquecer nuestro vocabulario solamente tiene una opción, que es leer. Leamos, chicos, chicas, lo que nos guste, pero leamos. Es una forma en la que nuestro vocabulario se va a ampliar de manera exponencial y además nos va a corregir nuestra ortografía, porque vamos a comenzar a recordar cómo se ven las palabras. Al momento de poder escribir, vamos a decir, ya sé cómo se escribe esa palabra. Entonces, leer, por favor. Es una recomendación vital tanto para leer, hablar o escribir. Ejemplo de cómo usamos muy poquitas palabras. Por ejemplo, dicen, el cantante cantó una canción. Con una palabra queremos decirlo todo, ¿no? El estudiante estudió porque los estudios son importantes. Con una palabra lo queremos decir todo, ¿no? Me dijo que te dijera, que yo dije, que cuando dijimos. Con una palabra nos queremos expresar para decirlo todo cuando tenemos en nuestro español toda una gama para poder expresarnos. Eso es pobreza del lenguaje, lo solucionamos leyendo, lo que ustedes gusten. Vamos con el siguiente vicio. Anfibologías. ¿De qué se trata esto? El orden incorrecto de las palabras, y ustedes mismos lo mencionaban, me revuelvo, lo digo todo de manera enredada. Muchas veces incluso damos un significado que no queremos porque tenemos todas las palabras en desorden. Algo muy común cuando alguien pone un anuncio. Por ejemplo, se vende cuna para niños de madera. ¿De madera qué? ¿De madera la cuna o de madera los niños? Se vende cuna para niños de madera. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando las palabras en orden. Otro ejemplo. Visité a mi tía cuando estaba enferma. ¿Quién estaba enferma? ¿Yo o mi tía? ¿Por qué? Porque estábamos utilizando el desorden en las palabras. Entonces, esa también es una forma en que nos revolvemos y que tenemos que tener cuidado, sobre todo al momento de redactar. Probablemente estamos haciendo un reporte, estamos escribiendo algún artículo, alguna tarea que vamos a entregar y hasta damos una idea equivocada porque estamos cayendo en una anfibología por no saber construir nuestras oraciones. Y la manera más fácil y ordenada de construir nuestra oración es respetar lo que nos dijeron desde primero de primaria, que las oraciones se escribían con un sujeto, un verbo y un predicado. Si nosotros respetamos ese orden, créanme que vamos a escribir en orden y vamos a ser muy claritos. Vicio, solecismos. ¿Qué son los solecismos? Es la mala construcción gramatical, cuando no coincide el número o el género. ¿Qué es el número y qué es el género? Por ejemplo, singular y plural. Nosotros no podemos decir las sillas. El artículo debe ir en plural y el sustantivo debe ir en plural. Las sillas, no podemos decir las sillas porque no coincide el número. Lo mismo pasa con el género masculino, femenino. ¿Y cuál es un ejemplo muy claro? Decimos la calor, cuando en realidad es el calor, pero no estamos respetando que corresponda ahí el género. Y eso muchas veces también hace que nos expresemos mal, que se preste a confusión y que además una persona que sabe pues identifique que nosotros estamos cayendo en un solecismo, es decir, en una mala construcción gramatical. También se presta a que por lo mismo de que no corresponde el orden, la construcción, damos ideas muy enredadas. Un ejemplo, Carmen no se recuerda bien el recado, porque ahí ya le agregamos no se recuerda, ¿no? Y creo que eso del se, nos encanta utilizarlo, pero se presta a que cometamos solecismos. Vamos con el siguiente vicio. Un vicio más, las muletillas, y también ustedes mismos mencionaban sobre este vicio del lenguaje.
es pues prácticamente utilizar una palabra una y otra vez de manera tan repetitiva, pues que incluso distrae a las personas que nos están escuchando. A veces hay quien hasta lleva la cuenta del número de veces que estamos mencionando esta misma palabra. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo por identificar qué muletillas estamos utilizando y comenzar a erradicarlas. Ejemplo, aquí en nuestra región me he dado cuenta el pues, sí pues, no pues, ok, pues, vamos, pues, básicamente es un comodín y lo utilizamos cuando no tenemos nada que decir, el pues, ¿no? Pero también hay otros, bueno, verdad, sí, que estamos utilizando y recurriendo a esa palabra una y otra vez, probablemente porque nos distrajimos, no tenemos que decir, se nos quedó la mente en blanco y entonces rellenamos con la misma palabra, pero pues a veces eso ya se convierte en algo pues que incluso decíamos distrae a quien nos está escuchando. Además hace evidente que nuestro vocabulario es pobre, que por eso tenemos que recurrir a la misma palabra una y otra vez, y también hace que se pueda evidenciar nuestra falta de habilidad para comunicarnos. Y bueno, también es algo que deriva de los nervios, del tema del que vamos a hablar más adelante, pero las muletillas también son un vicio del lenguaje. Siguiente vicio, pleonasmos. Cuando somos redundantes, cuando damos ideas repetidas y entonces decimos, bájate para abajo, súbete para arriba, cállate la boca, ve con los ojos, salte para afuera, métete para adentro, estamos dando la idea por doble vez y eso pues representa que no estamos siendo claros, que estamos siendo repetitivos, que estamos siendo redundantes y además pues se escucha de que carecemos de pronto pues de estar conscientes de lo que estamos diciendo. Así es que ideas repetitivas también es un vicio del lenguaje que se llama pleonasmos, y creo que hasta podemos ser objeto de pronto de burla si caemos en estos vicios. Estos son algunos ejemplos rápidos para que ustedes vayan identificando los vicios en los que caemos y podamos ir corrigiéndolo. Decíamos, está bien utilizarlos siempre y cuando estemos en un momento relajado con la familia, querramos hacer un chiste, querramos escucharnos divertidos, chuscos, ahí están. Lo importante es que estemos conscientes y que sepamos en qué momento sí y en qué momento no los vamos a utilizar. Estos son vicios del lenguaje y bueno, vamos a seguir platicando más de ellos.